Tito capítulo 3. Vamos a leer los versículos 8 al 11, aunque en esta mañana solo vamos a abarcar los versículos 8 y 9. Vamos a leer del 8 al 11, dice la palabra del Señor. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Uno de los mayores males o problemas de nuestra sociedad actual es la falta de enfoque. Vivimos en un mundo hiperestimulado, ¿sí? Es tremendamente difícil estar concentrado en alguna tarea o haciendo una sola cosa. Usted empieza a hacer una sola cosa y es bombardeado por múltiples estímulos que lo llevan a distraerse y a salirse de lo que originalmente está haciendo, ¿sí? Es fácil salirse del camino, es fácil dejar el enfoque, el punto principal. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso es que la falta de enfoque hace que se debilite el esfuerzo. Es decir, una cosa es dedicar una hora interrumpida a hacer una tarea y otra es dedicarle media hora pero enfocado. O sea, rinde más lo segundo. Ahora, la Escritura nos muestra que la iglesia tiene un enfoque. Hay un foco, hay un mensaje central, ¿sí? Como cuando usted ve un escenario y hay una luz que ilumina algo que quiere destacar. Hay un enfoque, un foco allí. La iglesia tiene un enfoque. ¿Y cuál es ese enfoque? Ese enfoque de la iglesia no es otro sino el mensaje del Evangelio. Nosotros como creyentes siempre debemos tener por delante marcado nuestro propósito. Y hemos mencionado que ese enfoque, ese fundamento, es el Evangelio de Cristo. Y que del Evangelio de Cristo brota toda ética cristiana. Es decir, todo lo que tiene que ver con mandamientos, ordenanzas, todo lo que el cristiano debe hacer, cómo debe vivir, todo viene o tiene su fundamento en el Evangelio de Cristo. Y hoy veremos cómo el apóstol refuerza esta idea y además complementa el tema de cómo deben vivir los creyentes si este es el enfoque principal. Si este es el enfoque principal, entonces hay algo en lo que la iglesia debe ocuparse. Entonces vamos a ver dos puntos. En primer lugar, la centralidad del mensaje de la iglesia. Eso está en el verso 8. La centralidad del mensaje de la iglesia. Dice que palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces notemos una expresión interesante, hermanos, que el apóstol utiliza para empezar esta porción. Dice, palabra fiel. ¿Qué significa esta expresión apostólica, palabra fiel? Bueno, palabra fiel es un llamado de atención hacia la autoridad y confiabilidad del mensaje que se está dando. Es como si dijéramos, ojo con esto, ¿sí?
Estamos hablando, dando una verdad, y el apóstol dice, palabra fiel es esta. Llama la atención hacia lo que está diciendo. Llama la atención hacia la autoridad de lo que se está diciendo. Llama la atención hacia la fidelidad y confiabilidad de lo que se está diciendo. Muchos estudiosos de las Escrituras mencionan que este prólogo, ¿sí?, que el apóstol utiliza antes de decir una verdad importante, implicaba que se trataba de declaraciones confesionales primigenias, ¿sí? Eran como declaraciones que eran de amplio conocimiento y circulación en la iglesia, ¿sí? Palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, aunque él agregó, de los cuales yo soy el primero. O sea, eso no estaba circulando hasta Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Era una frase, ¿sí?, una pequeña confesión que circulaba en la iglesia, que era de amplio conocimiento. Pero el punto es que el apóstol Pablo cataloga palabra fiel todo lo mencionado en el contexto inmediato anterior. Recordemos que no estamos estudiando una porción independiente, todo está conectado. Entonces él dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Qué cosas? Pues las que ya mencionó en los versos anteriores. Todo lo mencionado en el contexto. ¿Y qué fue lo que él mencionó? La verdad de la salvación por gracia en Jesucristo, solo por fe, sin obras de la ley. Y no solo eso, no solamente el apóstol dice que palabra fiel es esa, es todo lo que ha mencionado, sino que le dice a Tito que quiere que insista en esto con firmeza. Es decir, el mensaje del Evangelio, la verdad de la gracia, es algo en lo que hay que insistir, insistir e insistir. Y no solamente el llamado es a insistir, sino que hay una forma como debemos insistir. ¿Y cuál es esa forma? Con firmeza. Con firmeza. La base fundamental del cristianismo, hermano, es que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y que esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y esa salvación es posible solo por la obra de Cristo, en su vida, muerte y resurrección. Ese mensaje, hermanos, es el tesoro de la iglesia. Ese mensaje es el enfoque evangélico que debemos tener siempre. No nos cansaremos de repetir, proclamar la verdad del evangelio de la gracia de Dios en Cristo con firmeza. No nos es molesto insistir en las mismas cosas. Ahora, la implicación de nuestro texto, o la primera implicación que podemos ver, es que el ministro de Dios, en este caso Tito, que era quien se le estaban dando las instrucciones, tiene como prioridad insistir en la verdad de la gracia de Dios en Cristo a los creyentes. Tito, yo quiero que tú insistas en estas cosas con firmeza. Insiste en ello. Ese es el enfoque. Ese es el centro. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo limita la posibilidad de la obediencia que brota del evangelio solo a los creyentes. ¿Sí lo nota? Vaya al texto. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Pablo limita la obediencia a los creyentes. ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Por qué eso está limitado a los creyentes? Hermanos, porque solo aquellos que han sido partícipes de la misericordia de Dios y del lavamiento de la regeneración
y de la renovación en el Espíritu Santo, que es lo que él mencionó en textos o en los versos anteriores, solo quienes han sido participantes de estas cosas pueden pensar en vivir en auténticas buenas obras. Solamente ellos. Las demás personas pueden tener buenas obras en lo externo, en lo que es beneficioso a los hombres, pero buenas obras, hablando en términos espirituales, y que tengan peso y agraden a Dios, como lo diría el pastor Charles Spurgeon, las buenas obras deben ser lavadas con la sangre del Cordero. Si no, no son aceptas. Y eso solo lo puede hacer un creyente. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. En versículo 7 nos dice Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a ¿qué cosa? A la ley de Dios, ni tampoco que pueden. Y los que viven según la carne, verso 8, no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y quiénes son los que viven según la carne? Todos aquellos que no se han arrepentido, que no han creído y que el Espíritu Santo de Dios no mora en ellos. Miren lo que dice el verso 9. Mas vosotros, ya hablándole a los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pero si el Espíritu de Dios no mora en ustedes, ¿qué dice? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el que no tiene el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo morando en él, no es de Cristo y no puede agradar a Dios. ¿Sí? Por eso, el apóstol dice que quienes pueden ocuparse de buenas obras a la luz del Evangelio son aquellos que creen, los que creen en Dios. Ahora, también es una realidad, hermanos, que en este foco, que en este enfoque del Evangelio que la iglesia tiene, predicamos la realidad de la gracia, pero también predicamos que aunque la salvación no se basa en las obras, la fe verdadera siempre produce buenas obras como resultado. Y eso es lo que está haciendo el apóstol aquí. Él está diciendo, quiero que insistas con firmeza en estas cosas. ¿En qué cosas? En el Evangelio, en la realidad de la salvación sin obras. Pero quiero que insistas con firmeza en esto para, nótese el verso 8 de nuestro texto, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hermanos, el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, de la salvación sin obras, no es para que los que creen se descuiden. Ah, soy salvo sin obras, entonces puedo vivir como yo quiera. Puedo vivir en libertinaje, porque si la salvación es sin obras, entonces ya no tengo que obedecer. Esa es la confusión que muchos tienen, y es una calumnia que se hace a las iglesias particularmente reformadas. Ah, ¿ustedes son los salvos siempre salvos? Entonces ustedes no tienen que obedecer. Ustedes pueden vivir como quieran. Ustedes pueden abusar de la gracia. Hermanos, eso no es lo que nosotros predicamos, porque eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura proclama la salvación por gracia, por medio de la fe, sin obras de la ley, pero hemos sido salvados para buenas obras, para que nos ocupemos. Pablo está diciendo, Tito insiste en estas cosas con firmeza para que los que creen, nótese que ya ellos creen, no es que van a ocuparse en buenas obras para hacerse creyentes, no, ya ellos creen, pero deben ocuparse en buenas obras. Hermanos,
Grábense esto. Nuestra salvación fue ganada por la obediencia de Cristo. Pero Cristo participa esa obediencia a su pueblo en santificación. Su pueblo va siendo formado, va siendo conformado a la imagen de Cristo. El creyente verdadero vive en obediencia. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, y aquí vamos a ver cómo estas verdades coexisten de manera armónica. No hay una antítesis entre la gracia, la obediencia, no, todo está conectado. Solo que debemos entenderlo correctamente. Primera de Pedro, capítulo 1. Y mire lo que dice el verso 2. Y aquí vemos cómo opera el Dios Trino en la salvación. Dice, elegidos, hablando de los creyentes, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué cosa? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí tenemos al Padre, al Espíritu y a Jesucristo, obrando activamente en la salvación de los pecadores. Y notemos que la salvación tiene un propósito: para obedecer. La sangre de Cristo no es rociada sobre un pecador para que viva en desobediencia. Aquí dice que es para obedecer. Para obedecer. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No el cristiano carnal. Una persona que dice que ha creído en el Evangelio, pero vive como un mundano. Pero él es creyente. ¿Por qué? Porque hizo una oración un día. Pasen al frente, hizo una oración. Entonces, soy creyente. ¿Por qué? En cierta ocasión, un compañero de trabajo, hace muchos años, vivía practicando el pecado, como un mundano. Pero yo soy creyente. ¿Por qué? Porque hace muchos años, en una campaña, invitaron a pasar adelante, yo pasé y yo recité una oración. No, hermano. Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios salva, justifica, pero transforma. Miren, las buenas obras son una expresión natural de la fe genuina. ¿Sí? Si usted siembra un árbol de mango, ¿qué le va a dar naturalmente el fruto? ¿Qué fruto va a dar ese árbol? Naturalmente, mango. ¿Por qué? Porque el árbol es de mango. Pero si el árbol de mango le da manzana, ¿usted qué diría? Hay un problema, esto es antinatural. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, las buenas obras son el fruto. Hermanos, en Apocalipsis, por ejemplo, se describe al pueblo de Dios como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nótese. ¿Cómo reconozco a los cristianos? Según Apocalipsis, son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si queda duda sobre este asunto, yo espero que quede despejada con este texto en Primera de Juan, en capítulo 2. Vamos allá. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 dice: imaginemos un diálogo con el apóstol Juan.
Usted tiene al apóstol Juan físicamente enfrente y usted le pregunta, hermano Juan, ¿cómo podemos reconocer un creyente? Esa es una pregunta muy buena. Y el apóstol responde, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, nótese que es interesante este paralelo entre mandamientos y palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como él anduvo. Hermanos, si es muy interesante cómo la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuál era el entendimiento judío del discipulado. No sé si usted en su vida alguna vez le pasó que usted admiró tanto a alguien que quiso ser como esa persona y trataba de vestirse como esa persona y de hablar como esa persona y de hacer los ademanes como esa persona. Usted trató de imitar a esa persona porque usted admiraba a esa persona. Tal vez le pasó. El asunto es que usted, por más que se esforzara, no se iba a ver exactamente igual a esa persona, porque esa persona es esa persona. Pero quien lo viera a usted reconocía que usted estaba tratando de parecerse. Oye, pero tú hablas como tal persona o haces las cosas como tal persona. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, la vida cristiana o la vida en pos del Señor siempre se plantea como un camino o como una senda o como un andar. Usted recordará el famoso caso de Enoc, que fue llevado al cielo sin ver muerte. ¿Qué se dice de él? Caminó Enoc con Dios. Y se habla siempre en esos términos. Abraham, hablando a su hijo, ya casi en víspera de su muerte, dice, hablándole del Señor a su hijo, le dice que Jehová delante de quien yo he andado. Así le dice. Entonces esto implica un caminar continuo, que no se hace perfecto, pero que es intencional y continuo. La mejor ilustración al respecto sobre este asunto, hermanos, porque muchos se confunden y dicen, pero yo no guardo los mandamientos porque yo peco. Pero es que el apóstol Juan también dice que si decimos que no tenemos pecado, pues mentimos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el asunto? Bueno, estamos hablando de una práctica regular, recurrente. La mejor ilustración la de un pastor quien hablaba de que él admiraba mucho a su padre, que cuando era pequeño ellos vivían en un rancho, entonces había mucho barro y ellos llevaban baldes de agua. Y cuando él veía que su papá llevaba los baldes, su papá dejaba huellas. Y él dice que él admiraba tanto a su papá y quería ser tanto como él, que él lo imitaba en todo. Entonces él agarraba los baldes igual que su papá y trataba de poner su pie dentro del hueco de la huella que su papá dejaba. Pero obviamente como su papá tenía un tranco más largo, él no alcanzaba, entonces se tenía que esforzar mucho. Entonces él dice, si tú desde afuera me hubieras visto, tú dirías, no lo hace igual, ¿sí? Pero también dirías, pero intenta. O sea, lo hace, a veces le sale mejor, a veces no tanto, pero ese niño está esforzándose y tratando de parecerse a su padre. Y ese es el punto. El punto, hermanos, es que si somos creyentes,
Si la gracia ha obrado en nosotros, debemos vivir en una vida de fe activa, no de fe pasiva. Hermanos, ciertamente es importante distinguir entre la raíz y el fruto de la salvación. Bueno, las obras no son la raíz de nuestra salvación. Las obras son el fruto. La raíz es la fe en Jesucristo, que nos une a Él y nos da una nueva identidad como hijos de Dios. Pero como creyentes estamos llamados a vivir una fe activa. ¿Qué significa eso? Que nuestra fe debe traducirse en acciones concretas que reflejen el amor y la gracia de Cristo. No basta en decir que creemos, debemos obedecer sus mandamientos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El apóstol afirma que como creyentes debemos ocuparnos en buenas obras. Bueno, ¿usted sabe cuál es uno de los mayores antídotos contra el pecado? Estar ocupado en buenas obras. Usted, cuando no está ocupado en buenas obras, es más propenso a la tentación. Cuando el rey David estaba desocupado, abrió la puerta de la tentación. Cuando él tenía cosas que hacer. Él tenía cosas que hacer. De forma explícita, lo que el texto nos está enseñando es, hermano, procura estar ocupado en buenas obras. Procura estar ocupado en buenas obras. Y el apóstol afirma que de hecho ocuparnos en buenas obras es útil y beneficioso. Eso dice el texto. Que estas cosas, ocuparse en buenas obras, es útil, es beneficioso. Hermanos, y esto es por varias razones. Mire, nosotros deberíamos ocuparnos en buenas obras solamente porque Dios manda. Pero Él, en su bondad, ha añadido bendición a las buenas obras. No solamente nos pide que andemos en buenas obras, sino que recompensa, porque ha querido, en su bondad. Dice en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En Salmo 37:27 dice, apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. O sea, hay bendición en hacer el bien. El famoso mandamiento que se le dio a los hijos, usted recordará, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿sí? Pero ¿qué dice? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. O sea, hay bendición en ocuparse en las buenas obras. Y también ocuparnos en buenas obras es útil para el avance del reino de Dios. Mire, el Señor Jesucristo afirmó que al ver nuestras buenas obras, los hombres glorificarían al Padre. O sea que para el avance del reino, también ocuparnos en buenas obras es útil. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto? El punto es que el enfoque de la iglesia está en el Evangelio de Cristo, en el mensaje de la salvación por gracia por medio de la fe y, nótese la conjunción, y en la vida de obediencia que produce ese Evangelio en aquellos que son salvados. Entonces, por eso usted ve que predicamos la gracia, que predicamos la salvación en Cristo, pero que también se predican los deberes que brotan de esa salvación. También se predica el fruto que debe producir esa salvación. Entonces, si vemos una iglesia con otro enfoque, hoy hay iglesias cuyo mensaje central es el dinero, la prosperidad material. Hay iglesias cuyo mensaje central son los milagros, la sanidad física. Ese es el mensaje central. ¿Cómo usted identifica el mensaje central? Usted va y todos los domingos hablan de eso. Y todos los eventos son sobre eso y todo sobre eso. O sobre el dinero, o sobre la sanidad, sobre los milagros. Hay iglesias cuya centralidad es en los dones extraordinarios, en las lenguas. Y solo se habla de eso, y solo se habla de misterios allá, angelicales, cosas que Dios no ha revelado, y todo es siempre hablando de eso. Hay iglesias donde usted puede llevar 10 años y nunca ha escuchado el Evangelio.
Nunca se ha predicado. Hay iglesias cuya centralidad es la música, el show, el espectáculo. Toda iglesia cuyo enfoque no sea el Evangelio de Cristo es una iglesia que ya está muerta espiritualmente o que está enferma y que va en camino peligroso. Así que debemos tener cuidado, hermanos, con eso. Usted encontrará hoy, a esta hora, iglesias que ni siquiera merecen ese nombre de iglesia. Centros de entretenimiento. No hay cruz en la predicación. En otras no hay gracia, sino legalismo, porque eso también es un problema. Mandatos sobre la ropa, sobre cosas externas, pero la gracia, el evangelio, el nuevo corazón, el arrepentimiento, la fe, la misericordia, por ahí nunca aparece. Mandamientos de hombres. Hay otras iglesias en donde lo que hay es libertinaje. No se exhorta a la obediencia, no se exhorta a los creyentes a ocuparse en buenas obras. Hay iglesias que tienen otro enfoque. Eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Versículo 9. Nuestro primer punto fue la centralidad del mensaje de la iglesia y nuestro segundo punto será la no centralidad del mensaje de la iglesia. La centralidad del mensaje y la no centralidad del mensaje. ¿Cuál no debe ser la centralidad? Dice el verso 9, pero evita las cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. En la teoría alimenticia y nutricional moderna, en los últimos descubrimientos de la ciencia, se ha dicho que no todo lo que se come es un alimento. O sea, el hecho de que usted pueda comer algo no quiere decir que eso sea un alimento. Si usted se toma una Coca-Cola, eso no es un alimento. ¿Sí? Hay alimentos y hay comestibles. Un comestible es una cosa que usted le mete a su cuerpo, pero que no tiene ningún tipo de provecho para el cuerpo. El alimento sí alimenta. Bueno, de la misma manera, hay doctrina que es como la comida chatarra, no tiene ningún provecho. Es comestible, pero no sirve. No tiene provecho espiritual, no edifica, no lleva a crecimiento espiritual del creyente. Y aquí Pablo advierte sobre un peligro que es las discusiones sin sentido. En su tiempo había gente que se enredaba en debates sobre genealogías judías, detalles de la ley y argumentos teológicos sin valor práctico. ¿Qué era esto? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo así que genealogías? Mire, en el judaísmo las genealogías tenían una gran importancia, especialmente para determinar la ascendencia sacerdotal, la pertenencia a las tribus de Israel y en particular el linaje del Mesías. O sea, las genealogías tenían una utilidad. De hecho, si usted lee el libro de Esdras, usted verá que hubo muchas personas que fueron descalificadas del oficio sacerdotal porque no pudieron demostrar su genealogía, es decir, su descendencia de Aarón, o que eran de la tribu de Leví. Entonces las genealogías tenían cierta utilidad. Pero, ¿cuál era el problema? El problema es que ya para tiempos del apóstol Pablo existían debates y especulaciones de manera excesiva y sin sentido sobre las genealogías. Y a menudo esto se desviaba o hacía que las personas se desviaran de la fe central en Jesucristo. Recuerden, el foco, el enfoque.
Algunos grupos dentro del judaísmo estaban involucrados en discusiones interminables y especulaciones sobre genealogías que a menudo incluso llegaban a rozar el esoterismo y la mitología. O sea, se inventaban historias, se inventaban leyendas, comenzaban a hacer cálculos numéricos. Eso todavía hoy lo hacen muchas sectas. El apóstol Pablo afirma que esas discusiones eran necias y sin provecho. Eso no edifica. Eso distrae a los creyentes del mensaje central del evangelio. Eso distrae a la iglesia del enfoque. De hecho, esas contiendas y disensiones son mencionadas como obra de la carne. Y eso es contrario al fruto del Espíritu. En Gálatas 5:20 se dice, dentro del grupo de pecados que hay ahí, se habla de las contiendas y las disensiones. Y en Proverbios 17:14 se dice que el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Y hay un consejo de la sabiduría de Dios aquí sobre las contiendas. Hermanos, cuando entramos en una discusión, ¿qué nos dice la Escritura? Deja pues la contienda antes de que se enrede. Eso es lo que dice el texto. Deja la contienda antes de que se enrede. Hermanos, un ejemplo práctico, para que se entienda, de contiendas inútiles en la iglesia, era la que tenían los corintios. Los corintios tenían una pelea porque ellos, uno era de Pablo, otro era de Apolos, otro era de Cefas, y los más espirituales eran de Cristo. Los romanos, por ejemplo, se enredaban en discusiones dietéticas. Él podía comer, él no podía comer. Recuerdo una vez un maestro en internet enseñando sobre si la miel de abeja se podía comer. Porque como la abeja era un animal impuro, entonces la abeja da miel, y entonces la miel por ahí de pronto se puede o no se puede comer. Hermanos, son discusiones vanas. Discusiones que son vanas y que afectan la unidad de la iglesia. Afectan la unidad de la iglesia. Y esto sigue ocurriendo hoy en día, hermanos. Hoy en día sigue ocurriendo. ¿Cómo podemos nosotros caer en este pecado? Por ejemplo, los famosos debates interminables en línea. Te entra a las redes sociales, te entra un foro, un grupo de Facebook, y eso es un campo de batalla, hermano. Hablando de un montón de temas y de asuntos secundarios, de detalles doctrinales menores, de eventos escatológicos. ¿Sí? Imagínese usted enredado nosotros en una tremenda discusión si el Señor vendrá de mañana o vendrá de tarde. Hermanos, son discusiones sin sentido. ¿Sí? No debemos perder de vista el mensaje central del Evangelio. Miren, otra manera en que los creyentes caemos mucho en este asunto, el partidismo político. Bueno, ¿usted de verdad cree que tiene algún provecho o alguna edificación ponerse a pelear política? Bueno, ciertamente somos ciudadanos y tenemos deberes civiles. Podemos opinar, podemos participar en cosas. Por ahí según se viene una votación pronto de unas iniciativas del presidente, pues haremos nuestro deber civil de votar o de participar en lo que toque, pero entrar a pelear, a discutir interminablemente con las personas, con los no creyentes por redes sociales, eso es perder el tiempo. Hay otro asunto en el que el creyente cae también recurrentemente y que es totalmente vano y sin sentido, hermano. Esto se vio mucho en la pandemia. Y son las discusiones sobre teorías de la conspiración. Empiezan los creyentes a discutir de si la tierra es plana, de si el bromuro de dióxido de cloro cura, no cura, que si la Organización Mundial de la Salud
tiene un manejo allí, que si George Soros está controlando. Hermanos, ¿qué edificación tiene eso? Usted puede hablarlo en un círculo de confianza pequeño y dice un par de cosas, pero entrar en una discusión, en una disensión con hermanos en la fe en la iglesia por eso. No, tú no crees que eso es verdad, pero eso es así porque tal. Hermanos, eso no tiene, pura especulación sin fundamento. Distrae de las verdades esenciales de la fe, hermano. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Estimulándonos al amor, a las buenas obras, edificándonos, ayudándonos, sirviéndonos. No estar discutiendo por ese tipo de cosas. Los pleitos y las disensiones también pueden verse en asuntos sobre la administración de la iglesia. Puede haber enredos y discusiones sobre asuntos con personalidades en la iglesia. Puede haber seguimiento excesivo a algún líder, discusión, crear bandos, generar contiendas. Bueno, todo eso es pecaminoso. Es pecaminoso. Todo eso es, según el apóstol, vano y sin provecho. Por lo tanto, no debería ser el enfoque de la iglesia de Cristo. El enfoque de la iglesia está en rendirle culto al Señor, predicar el evangelio hacia adentro y hacia afuera y edificar a los santos. Ese debe ser el enfoque. Entonces, si pudiéramos dar unas aplicaciones finales sobre esto. La primera, consideremos lo aprendido hoy con la autoridad que merece. El apóstol dice, palabra fiel, insiste con firmeza. Bueno, no tomemos ligeramente lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. En segundo lugar, ¿en qué debemos estar ocupados como creyentes? Según el texto. ¿En qué debemos estar ocupados? En la última serie de streaming, ¿en qué debemos estar ocupados? En buenas obras. ¿Sí? En buenas obras. Debemos procurar con ahínco, con intencionalidad, las buenas obras. Estimulémonos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. La tercera cosa fundamental que aprendemos es que debemos huir de las disputas y de las contenciones vacías y sin fruto. Huyamos, hermanos, de las disputas, de las contenciones vacías, que solo generan división en la iglesia. Y aquel que genera división, hay una indicación de parte de Dios para eso, que es lo que vamos a ver el otro domingo. Hay una manera de tratar con los divisores. De hecho, era algo que íbamos a incluir hoy, pero merece su propio tratamiento, porque es un asunto muy importante.